¿Qué sucede cuando un joven prodigio no solo lega a una carrera para competir, sino que entra como un auténtico jefe de estado, desatando la furia de todo el pelotón? Faltaban apenas unas horas para el inicio de la prestigiosa clásica ADAC Classics en Hamburgo, cuando un caos absoluto estalló en la zona de aparcamiento de los equipos. Lo que se suponía que sería una mañana rutinaria de preparación para los ciclistas del World Tour se transformó en un espectáculo de intimidación y controversia sin precedentes. Isaac del Toro y su entrada real con guardias armados sacuden el pelotón. Cuando el joven fenómeno mexicano llegó al área de salida, no lo hizo en el habitual autobús del equipo Team Emirates, sino en una caravana de vehículos blindados rodeada de seguridad privada que dejó a directores, periodistas y corredores rivales en estado de completo shock, testigos. Presenciales en el lugar describen una escena sacada directamente de una película de acción. Tres furgonetas todoterreno de color negro mate bloquearon el acceso principal al paddock mientras agentes de seguridad privada formaban un cordón humano infranqueable. En el centro de todo, Isaac del Toro descendió del vehículo protegido, con gafas de sol oscuras y auriculares puestos, caminando hacia su carpa de calentamiento con una actitud gélida y desafiante, ignorando por completo a la prensa y a los demás ciclistas. Los directores de los equipos rivales estallaron de rabia. Inmediatamente, varios managers marcharon furiosos hacia los comisarios de la UCI, exigiendo saber por qué a un solo ciclista de 22 años se le permitía romper todos los protocolos de la zona técnica y utilizar tácticas de intimidación visual contra el resto del pelotón. Le hace que esta explosiva entrada sea tan aterradora para el resto del World Tour es la guerra psicológica que se ha estado gestando a puerta cerrada. Tras su sorpresiva y comentada ausencia en la Vuelta a España 2026 para gestionar sus cargas y prepararse para el Mundial, los rumores del paddock afirman que Del Toro exigió un estatus de superlíder intocable dentro de la estructura emiratí. Su llegada VIP con guardaespaldas se interpretó como una declaración de guerra brutal hacia sus rivales. El Torito no vino a Hamburgo para hacer amigos, vino para aniquilar la carrera y quiere que todos sepan que él está en otro nivel. La imagen del joven talento escoltado por personal de seguridad mientras ciclistas veteranos lo observaban con incredulidad ha roto cualquier ilusión de respeto mutuo en el pelotón, encendiendo un escándalo monumental que amenaza con oscurecer todo el evento. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su llegada triunfal a Alemania confirma que está listo para imponer su dictadura en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, sigue escuchando, porque mientras Del Toro se encerraba en su zona VIP blindada, un grupo de capitanes rivales se organizaba en secreto para lanzar un boicot de emergencia que pondría toda la carrera en absoluto peligro, mientras la tensión cortaba el aire con un cuchillo en la zona de aparcamiento de Hamburgo. La indignación inicial por la entrada blindada de Isal Toro se transformó rápidamente en una rebelión organizada y sumamente peligrosa. Los veteranos del pelotón no iban a tolerar esta absoluta falta de respeto. En cuestión de minutos, lejos de las cámaras de televisión de la transmisión oficial y de las miradas de los oficiales de la UCI, se convocó una reunión de emergencia y completamente clandestina detrás de la imponente fila de autobuses de los equipos rivales. Capitanes de escuadras gigantes como el Team, Bismalicia Bike, Ineos Grenadiers y Lidl Trek se reunieron en un círculo estrecho y hermético. El mensaje era claro, brutal y contundente. No iban a permitir bajo ninguna circunstancia que un joven de 22 años convirtiera una carrera histórica del World Tour en su propio circo personal de vanidad y guerra psicológica. Esto es una bofetada en la cara para todos y cada uno de los que estamos aquí, gritó uno de los líderes más experimentados del pelotón, golpeando el lateral de metal de su autobús con pura furia.
Llevamos años corriendo al más alto nivel, hemos sudado sangre para ganar monumentos, hemos liderado grandes vueltas y nunca, jamás, hemos necesitado un convoy casi paramilitar para caminar desde nuestro coche hasta la línea de salida. ¿Quién se cree que es este chico? Esto no es la Fórmula 1, no es una película de Hollywood, esto es ciclismo profesional. La frustración era abrumadora y totalmente palpable. Los corredores rivales no solo estaban molestos por la arrogancia visual de la situación, argumentaban con vehemencia que el despliegue de seguridad privada había bloqueado físicamente sus propias rutinas de calentamiento. Las inmensas furgonetas negras de Del Toro habían monopolizado los rodillos de la zona central, empujando agresivamente a los equipos más pequeños hacia las vallas de contención, donde los aficionados se agolpaban sin piedad. El trato de favor era tan escandaloso y descarado que rozaba lo ilegal según el libro de reglas de la UCI sobre la distribución del espacio técnico de los equipos. La rebelión interna creció tan rápido que el rumor tóxico llegó directamente a los oídos de la organización en cuestión de minutos. A falta de solo 45 minutos para el inicio oficial de la BMRC Classics, el mismísimo director de la carrera, con el rostro pálido por el pánico, tuvo que abandonar su puesto de mando y correr frenéticamente hacia el campamento rebelde para evitar un desastre a nivel internacional. Cuando llegó casi sin aliento, se encontró con una barrera infranqueable de ciclistas de élite con los brazos cruzados y miradas auténticamente asesinas. Escúcheme bien y escúcheme ahora, advirtió el líder de la protesta, apuntando con el dedo directamente al pecho del director de la carrera. Si esos guardias armados y esas malditas furgonetas blindadas no desaparecen de la zona técnica y del convoy oficial de carrera en los próximos 5 minutos, ninguno de nosotros tomará la salida. Haremos una huelga de brazos caídos masiva en el kilómetro cero. Las cámaras de todo el planeta nos verán sentados en el asfalto. Si Isaac quiere correr protegido por un ejército privado, entonces que corra él solo contra el viento. La amenaza de boicot era absolutamente real y devastadora. El evento ciclista de un día más importante de toda Alemania estaba a punto de colapsar en televisión nacional en vivo y en directo. Enterado del inminente motín masivo, el alto mando del UAE Emirates irrumpió en la reunión clandestina acompañado por los comisarios de la UCI, defendiendo a su joven superestrella mexicana con una fiereza aterradora. Ustedes son unos hipócritas y no entienden nada de lo que está pasando, rugió el manager del equipo emiratí frente a los capitanes rivales. La seguridad de Isaac no es un estúpido truco publicitario. Tras su podio en el Tour de Francia y la explosión global de su fama, las amenazas anónimas que ha recibido y el acoso asfixiante de las multitudes han llegado a un nivel crítico que la propia UCI no puede controlar. Él tiene derecho a proteger su integridad física. Si no pueden soportar el hecho de que un chico mexicano de 22 años sea el nuevo rey indiscutible de este deporte, ese es su propio problema de inferioridad mental, no una violación del reglamento. Las palabras del equipo UAE cayeron como un barril de gasolina en medio de un incendio forestal. Los empujones verbales estuvieron a un milímetro de convertirse en agresiones físicas reales, requiriendo que los árbitros de carrera intervinieran con sus propios cuerpos para separar a los enfurecidos directores deportivos. El paddock entero era una bomba de tiempo a punto de detonar. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac Del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su llegada triunfal a Alemania confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, mantente conectado a la pantalla, porque justo cuando el reloj de cuenta regresiva marcaba el final y la huelga del pelotón parecía así a 100% inevitable, el director de la carrera tomó el micrófono principal del estadio para hacer un anuncio oficial, impactante y sin precedentes que dejaría al mundo del ciclismo completamente paralizado. El reloj de cuenta regresiva marcaba solo 10 minutos para
El inicio y el mundo entero contenía la respiración. La emblemática calle Mönckebergstraße de Hamburgo, habitualmente llena de música festiva, color y los gritos eufóricos de los aficionados alemanes, estaba ahora sumida en un silencio de muerte aterrador. Miles de espectadores detrás de las gruesas vallas de contención no entendían qué estaba ocurriendo realmente. En la zona oficial de salida, los ciclistas de los equipos más poderosos del planeta seguían con los pies plantados firmemente en el asfalto, negándose rotundamente a subirse a sus bicicletas. El motín era una realidad palpable y destructiva. La tensión había llegado a un punto crítico de no retorno, amenazando con cancelar en televisión mundial una de las clásicas más importantes del calendario World Tour. Fue en ese preciso instante de caos inminente cuando el director de la carrera, con el rostro empapado en sudor frío y escoltado por los máximos comisarios de la Unión Ciclista Internacional, caminó apresuradamente hacia el podio principal de presentaciones. Agarró el micrófono de megafonía con manos temblorosas y se preparó para emitir una resolución oficial que cambiaría las leyes no escritas de este deporte para siempre. A todos los corredores, directores deportivos, medios de comunicación y miembros del jurado, retumbó la voz del director a través de los gigantescos altavoces instalados a lo largo de todo el circuito urbano, rebotando agresivamente contra los edificios históricos de la ciudad. La organización del evento ha tomado una decisión final, unánime e irrevocable tras una consulta de emergencia con la sede central de la UCI en Suiza. Las medidas de seguridad excepcionales desplegadas hoy por el UAE Emirates para proteger a su ciclista, Isaac del Toro, han sido analizadas y declaradas oficialmente legales y justificadas bajo el nuevo protocolo de riesgo excepcional de nivel 1. Un murmullo de incredulidad comenzó a recorrer el pelotón, pero el director levantó la mano pidiendo silencio inmediato. Sin embargo, para garantizar la fluidez de la carrera, las furgonetas blindadas deberán abandonar el perímetro técnico en este mismo instante. Pero escuchen con extrema atención, como medida sin precedentes en la historia moderna del ciclismo, se le otorgará a Del Toro una burbuja de seguridad VIP en movimiento. 2 agentes de seguridad privados motorizados tendrán permiso oficial de la UCI para rodar dentro de la caravana de la carrera, justo detrás del coche principal del director del UAE, durante todos y cada uno de los kilómetros de la prueba. La multitud en las calles estalló en un rugido de asombro absoluto, mientras que en la zona cero el pelotón colapsó en un estado de furia e histeria colectiva. Era una concesión inimaginable. Jamás, ni en la época dorada de los más grandes campeones de la historia, la organización había permitido que seguridad privada y externa se infiltrara en la sagrada caravana de vehículos de carrera. El director había cedido completamente a la presión de los Emiratos, otorgando a Isaac del Toro un estatus de realeza intocable que legitimaba la narrativa. La narrativa del UAE del Toro ya no era un simple competidor, era un activo global que estaba por encima de las normativas tradicionales. El impacto psicológico sobre los rivales fue absolutamente devastador. Los capitanes de Red Bull Bora Hansgrohe y Visma Baise se miraron con los rostros desencajados, levantando las manos en señal de pura impotencia. La guerra psicológica la había ganado aplastantemente el equipo emiratí sin que el mexicano diera una sola pedalada. Atrapados en una emboscada política perfecta y sabiendo que un boicot total significaría multas millonarias y suspensiones de licencias, los orgullosos líderes rebeldes no tuvieron más remedio que morderse la lengua. El sonido de cientos de calas encajando violentamente en los pedales resonó como un eco lúgubre de derrota. En ese tenso instante, la puerta de la inmensa furgoneta blindada se abrió de golpe. Isaac del Toro emergió hacia la luz del sol como un depredador. Caminó lentamente hacia la primera fila de la parrilla con el rostro oculto bajo agresivas gafas espejadas, convertido en una estatua de hielo inquebrantable. Sus rivales lo observaban con una mezcla de odio visceral y miedo innegable, sabiendo que el mexicano estaba a punto de desatar un infierno sobre el asfalto. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su llegada triunfal a Alemania confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto.
Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate y no cambies de video, porque justo cuando la bandera oficial cayó y la carrera arrancó, Isaac del Toro ejecutó un ataque kamikaze en el kilómetro cero que obligó a las motos de televisión a frenar en seco. La bandera cayó y el infierno se desató inmediatamente sobre las calles de Hamburgo. Aún resonaban los ecos del escandaloso anuncio del director de carrera cuando el coche oficial aceleró para dar la salida real a la Mersey Classics. Lo que dicta la lógica pura del ciclismo, lo que enseñan todos los manuales de estrategia del World Tour, es que en una clásica de más de 200 kilómetros de recorrido, los favoritos se esconden en el pelotón, resguardan sus piernas del viento y esperan a los últimos 30 kilómetros para lanzar sus ofensivas. Pero Isaac del Toro no había traído guardaespaldas y furgonetas blindadas a Alemania para jugar a las escondidas con el pelotón. En el mismísimo kilómetro cero, antes de que las cámaras de las motocicletas de transmisión pudieran estabilizar sus lentes de alta definición, el prodigio mexicano se levantó sobre los pedales y lanzó un ataque kamikaze con una violencia biomecánica absolutamente irracional. No fue un demarraje táctico para probar las piernas o buscar una fuga de consolación, fue una explosión nuclear en toda regla. Los ordenadores de a bordo de los corredores cercanos registraron un pico espeluznante. Del Toro estaba empujando más de 950 vatios en terreno completamente llano, destrozando la resistencia del viento a una velocidad absurda de 65 km/h. El pánico se apoderó instantáneamente del grupo principal. Los capitanes del Bismarck Becky y de Lineos Grenadiers, que minutos antes estaban liderando un boicot por puro orgullo herido en la zona técnica, ahora gritaban desesperados por sus radios de comunicación exigiendo a sus gregarios que cerraran el hueco a cualquier precio. Es un suicidio absoluto. Se va a reventar en 10 kilómetros, gritaba el director del Red Bull Bora Hansgrohe desde la ventanilla del coche de equipo, golpeando el volante de pura frustración. Pero los kilómetros pasaban, los vatios no caían y la diferencia de tiempo no solo no disminuía, sino que aumentaba de forma humillante para los perseguidores. Del Toro, rodando en solitario con una posición aerodinámica perfecta que desafiaba el túnel de viento, parecía una máquina insensible al ácido láctico, triturando el asfalto alemán como si estuviera en una contrarreloj individual de la muerte. Detrás de él el caos estratégico era total y absoluto. Las alianzas entre escuadras se rompieron en pedazos. Equipos enteros quemaban a sus mejores rodadores tratando de dar caza a un solo hombre. Las imágenes aéreas de los helicópteros mostraban un pelotón completamente estirado, agónico, perdiendo unidades por la parte trasera debido al ritmo asfixiante. La burbuja de seguridad VIP de motocicletas privadas seguía a lo lejos la estela del coche del UAE Team Emirates, pero en la carretera Isaac estaba solo contra el mundo, ejecutando la venganza más cruel y perfecta por las quejas del paddock. La humillación pública estaba servida en bandeja de plata. Los veteranos que habían intentado intimidarlo antes de la carrera ahora estaban sufriendo una tortura física, incapaces de seguir la rueda de sus propios compañeros de equipo en un intento desesperado por neutralizar al mexicano. Isaac del Toro estaba reescribiendo las leyes de la física y la táctica ciclista en vivo, demostrando que su fuerza mental era tan indestructible como la potencia de sus piernas. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su llegada triunfal a Alemania confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, aférrate a tu asiento, porque a tan solo 20 kilómetros de la línea de meta, cuando la victoria épica en solitario parecía totalmente asegurada,
Un incidente mecánico catastrófico golpeó la bicicleta del Toro, paralizando por completo la carrera. Un rugido metálico escalofriante rompió el silencio a solo 20 kilómetros de la meta. Después de una exhibición sobrehumana de más de 180 kilómetros en solitario desafiando a todo el pelotón del World Tour, el desastre absoluto golpeó a Isaac del Toro. Mientras empujaba una relación de marchas brutal en un pequeño repecho antes de entrar al circuito final de Hamburgo, el cambio trasero de su bicicleta literalmente explotó bajo la inmensa presión de sus vatios. La cadena saltó violentamente, bloqueando la rueda trasera a más de 50 kilómetros por hora. Cualquier otro ciclista habría salido volando por encima del manillar hacia una caída catastrófica. Pero el mexicano, con unos reflejos de auténtico lince, logró derrapar, controlar la máquina y detenerse a un lado del asfalto. El pánico se apoderó de la transmisión global. En los monitores de televisión, la diferencia de tiempo que había mantenido con tanta agonía comenzó a desplomarse. El grupo perseguidor, liderado por los enfurecidos capitanes del Bismalicia Bike y Red Bull Boransgrohe olió sangre, se rompió. «Aceleren a tope, es nuestro momento», gritaban por las radios. Creían que el karma y la justicia divina finalmente habían castigado la arrogancia del prodigio del UAE. Pero lo que sucedió a continuación fue una exhibición de frialdad clínica que congeló la sangre de sus rivales. El coche del director del UAE Team Emirates, escoltado de cerca por las polémicas motocicletas de seguridad VIP, frenó bruscamente derrapando junto a él. En menos de 5 segundos, el mecánico saltó con la bicicleta de repuesto. Isaac no gritó, no maldijo, no mostró una sola gota de pánico. Con una precisión de francotirador, tomó su nueva máquina, hizo un clic seco en los pedales y volvió a arrancar con una aceleración nuclear. Cuando el pelotón llegó al punto del incidente, esperando ver a Del Toro derrotado y esperando asistencia, solo encontraron una bicicleta rota a un lado de la carretera y una estela de polvo. El mexicano ya estaba a 1 minuto de distancia, aumentando la ventaja con una rabia y una potencia aún más destructivas. La recta final en la emblemática Mönckebergstraße fue un funeral para el orgullo del ciclismo europeo. Isaac del Toro cruzó la línea de meta de la BMC Classics con más de 3 minutos de ventaja sobre un pelotón completamente destrozado y humillado. No hubo celebración eufórica, ni brazos levantados al cielo, ni sonrisas para la prensa. Isaac simplemente se subió la cremallera del maillot, se ajustó sus gafas oscuras y miró fríamente a la cámara principal. El mensaje era letal y definitivo. La nueva era del ciclismo le pertenece y no necesita la aprobación de nadie en el paddock. La realidad es que, tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y su llegada triunfal a Alemania confirma que está listo para imponer su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima cobertura exclusiva